Bien, jóvenes, buenos días nuevamente. Muy bien, entonces les decía, vamos a iniciar con el último tema de la unidad 6 de su libro que se llama Fuerzas sobre Corrientes, ¿verdad? Eso nos vendría quedando la unidad 7 y 8, que si ustedes se dan cuenta en su libro, pues son bastante pequeñas, ¿verdad? Yo creo que sí hemos tratado bastante un poquito de cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con la fuerza sobre corrientes. Recuerden que el bloque pasado vimos fuerzas entre cargas, ¿verdad? Fuerzas entre cargas que se atraían, se repelían, etcétera, ¿verdad? Y la semana pasada iniciamos a ver los conceptos de magnetismo, ¿sí? De un imán que tiene dos polos, uno positivo y otro negativo, que salen las líneas de fuerza imaginarias y regresan, ¿verdad? Entonces, en base a eso, es que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, primero debemos de ver a qué se refiere la nueva fuerza de corriente eléctrica, ¿verdad? Entonces dice el campo magnético formado por el enfrentamiento de los polos de un imán de herradura se considera un campo magnético constante. Cuando decimos imán de herradura, pues ese es el clásico imán en forma de U, ¿verdad? Que recuerden que vimos que se dividía en un polo opuesto, ¿verdad? Negativo y otro positivo, ¿verdad? Entonces las ondas más o menos salían así. Entonces se le va a llamar un campo magnético constante, ¿verdad? Es decir que siempre va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces si colocamos en este campo B un alambre por el cual circula una corriente I, es decir, supongamos que tenemos un cable conectado a la corriente alterna, que es la corriente eléctrica de nuestras casas, por ejemplo, y lo acercamos a ese campo magnético que genera el en este experimenta una fuerza magnética perpendicular al plano que forma el campo magnético y el alambre. Bueno, entonces, ¿qué se va a generar ahí? Una fuerza magnética, ¿verdad? Al acercar un alambre cargado con cierta corriente, ¿verdad? Dice, para hallar la expresión de esta fuerza, consideramos que el conductor por el cual fluye corriente es de longitud L, ¿verdad? Cuyas cargas lo recorren en un tiempo T, ¿sí? Entonces, ¿en qué se va a basar? En la longitud del alambre, ¿verdad? O del cable de corriente, ¿sí? Y también el tiempo que tarda en llegar las cargas a ese espacio, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando hablamos de los imanes, vimos que va muy relacionado a la electricidad, ¿sí? Por ejemplo, en las bocinas, no sé si alguien ha visto las bocinas, por ejemplo, de carro, de vehículos, ¿verdad? Tiene un imán en la parte de atrás, ¿sí?
y al mismo tiempo tienen una conexión eléctrica que va hacia la batería o hacia la planta del carro. Bueno, entonces, ¿qué está generando ahí? Una fuerza magnética que en este caso transfiere las ondas sonoras desde la base del radio hasta la bocina, ¿verdad? Por medio de la fuerza magnética, ¿verdad? Bueno. Entonces, como decía, se va a basar en la velocidad, que es distancia dividido tiempo. Como queremos fuerza, reemplazamos L en esta ocasión para fuerza magnética. La corriente eléctrica, recordemos que es carga dividido tiempo, que básicamente sería esto que está acá, ¿verdad? Entonces, en conclusión, o en resumen, la fuerza magnética la vamos a encontrar por medio de esta ecuación, ¿verdad? ¿Y qué significa? Corriente eléctrica. Es decir, que tanta corriente se transmite por medio del cable, ¿verdad? La L, pues es la longitud del cable, ¿verdad? La B es el campo magnético. Que genera el imán, ¿verdad? Imán sobre el cual se va a acercar el cable, ¿verdad? Y obviamente el seno del ángulo, ¿verdad? Recuerden que ese símbolo significa ángulo, ¿verdad? Entonces esta es la ecuación principal e importante para poder calcular la fuerza electromagnética, ¿verdad? La fuerza magnética generada por medio de un cable y un imán, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo entonces. Nos va a hacer el favor de ¿quién estará por acá? Dulce Girón, de leer el problema. Les recuerdo que deben de tener encendida su cámara, jóvenes, para que la asistencia pueda contar, ¿verdad? Bien, Dulce, háganos favor de leer el problema. Ejemplo número 1. Un alambre recto de 0.1 metros de largo conduce una corriente 2A. El alambre se introduce en un campo de 0.01 T y la diferencia del campo es horizontal y positiva, hacia la derecha. Hallar la fuerza y su dirección si A. El alambre y el campo forman un ángulo de 90 grados. B. El alambre y el campo son paralelos. C. El alambre y el campo forman un ángulo de 30. Bien, gracias. Gracias, Dulce. Bueno, entonces dice que el alambre que tiene cierta longitud, ¿verdad? En este caso nos está diciendo que su longitud es de 0.1 metros, ¿verdad? Un alambre relativamente corto, ¿verdad? Aproximadamente 10 centímetros, ¿verdad? Pero como se debe utilizar el sistema internacional, estamos hablando de 0.1 metros, ¿verdad? Bueno, dice, de largo conduce una corriente de 2A. ¿Quién se recuerda qué significa esa, como es corriente ¿Amperios? eléctrica? Amperios. Excelente, ¿verdad? De 2 amperios. ¿Bien? Se introduce un campo magnético de 0.01 T. ¿Qué significa esa T? Eso lo vimos la semana pasada. Teslas. Teslas, ¿verdad? Recuerden que el campo magnético se mide en Teslas, ¿verdad? ¿En honor a quién? Nicolás Tesla. Nicolás Tesla, ¿verdad? Recuerden que hablamos un poquito sobre él, que hasta hay una marca de carro, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces el alambre se acerca a ese campo magnético del imán, ¿verdad? Dice la dirección del campo es horizontal
y positiva hacia la derecha. Hallar la fuerza en su dirección. Y nos plantean tres situaciones diferentes. La primera dice que el alambre y el campo forman un ángulo de 90 grados. Como dice que el campo magnético es horizontal y positivo. En este primer caso, básicamente nos están diciendo que acá está el campo magnético y acá está el cable, ¿verdad? Entonces forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la primera situación, cuando forman un ángulo de 90 grados. Entonces ya vimos la fórmula para calcular la fuerza magnética, que dijimos que era I, que es corriente eléctrica, por L, que es la longitud del cable, por B, por el seno del ángulo, ¿no? Corriente eléctrica, ¿de cuánto es en este caso? A ver. Cero. A ver, Solís. Porque a mí, ¿Cuánto es la profe, corriente? Porque usted es el de los primeros que aparece aquí en la lista. dos ano. 2 amperios, muy bien, esa es la corriente eléctrica, ¿verdad? 2 amperios multiplicado por la longitud. ¿De cuánto es la longitud, Rubí? A ver, Rubí. No está. Bien está, pero no quiere hablar. Bueno, a ver, Alessandro. ¿De cuánto es la Profe, longitud? es de 0.01, ¿no? 0.1 metros. Gracias, Rubí. Casi latina, ¿no? Por el campo, que es 0.01 teslas, ¿verdad? Por el seno de 90 grados, que en este caso es el ángulo que forman entre el cable y el campo, ¿verdad? Bien, entonces multiplicamos todo eso. Podemos hacerlo de una vez en nuestra calculadora utilizando paréntesis, ¿verdad? Muy importante los paréntesis. Entonces 2 por 0.1 por 0.01 por seno de 90. ¿Cuánto le da? A los que lo están haciendo ahí junto conmigo. 2 a la menos 3, que sería 0.002. Bien, 2 por 10 a la menos 3. Es lo mismo que digamos 0.002, ¿verdad? ¿Qué dimensional nos quedaría? A ver, como es fuerza, las fuerzas siempre se miden ¿en qué? En newtons. En newtons, ¿verdad? Una fuerza siempre se mide en newtons, ¿verdad? Bueno, acá también recordando los prefijos que vimos a principio de año, el primer bloque también se puede representar como 2 milinewtons, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el factor por 10 a la menos 3, ¿verdad? Pero esa expresión milinewtons es muy difícil de encontrarla, ¿verdad? Siempre se expresa mejor en newtons, ¿verdad? 0.002 newtons. Bueno, esa es para la primera situación, cuando forman un ángulo de 90 grados. 0.00 newtons. Ahora dice que en la siguiente situación, el alambre y el campo son paralelos, ¿verdad? Entonces, recordando que el campo dice acá que es horizontal y positivo,
Entonces, para que sean paralelos, ¿cuánto debe medir el ángulo? Tiene que ir aquí a la par, ¿verdad? Y hay un ángulo de ¿cuánto forman? A ver. ¿180? Puede ser de 180, como también puede ser de 0, ¿sí? Pero lo más visible es 180, ¿verdad? Muy bien, Rodrigo, excelente. Entonces la corriente sigue siendo la misma, ¿sí? Son 2 amperios. La longitud sigue siendo la misma, 0.1 metro. El campo sigue siendo lo mismo, 0.01 teslas. Y ahora lo que cambió fue el ángulo, ¿verdad? Seno de 180, ¿verdad? ¿Por qué 180 o 0? Porque el campo es horizontal, ¿verdad? Si nos hubieran dicho que el campo es vertical, para que sean paralelos tendría que haber medido 90, ¿verdad? O 270, ¿sí? Para que sean paralelos, ¿verdad? Muy bien. Entonces hagamos esa multiplicación a ver cuánto nos da. A ver, alguien que ya lo haya hecho. Bien, ¿cuánto les da? A ver. Esto le dio Brenda. Me dio 6.18 por 10. 6.18 por 10 a la menos 4. ¿Qué son los demás? Yo digo lo que dice ella, profe. Bien, ya van 2. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Cuánto le dio? A mí me dio 0. Bien. Hay otra respuesta, 0. A mí también Vean, me dio 0. Muy bien. Vean, solo coloquen en su calculadora seno de 180. ¿Cuánto les da? Seno de 180. ¿Cuánto da el seno de 180? 0. 0, ¿verdad? Y todo Sí. número multiplicado por 0 es 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que en este caso la respuesta correcta era 0. Quiere decir que cuando son paralelos, o en este caso al ser paralelos, no existe fuerza entre ellos, ¿verdad? 0 newton, es decir, no generan una fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va en el mismo sentido, en el mismo paralelo, ¿verdad? Bien. Y en el último caso, dice que entre el campo magnético y el alambre forman un ángulo de 30 grados. Entonces acá está el campo magnético que es horizontal y positivo. El alambre viene acá y forman un ángulo de 30 grados, ¿no? Nuevamente lo mismo. La corriente sigue siendo la misma. 2 amperios. La longitud 0.1 metros. El campo 0.01 tesla. Y el seno del ángulo, en este caso, seno de 30 grados, ¿verdad? Con ayuda de nuestra calculadora, colocamos, ¿verdad? 2 por 0.1 por 0.01
por seno de 30. ¿Cuánto les da? A ver, ¿cuánto les dio? 0.001 o 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Como es fuerza, newtons, ¿verdad? Newtons. O también lo podemos expresar como 0.001 newtons, ¿verdad? O 1 milinewtons también, ¿verdad? Pero eso no es tan común escucharlo, ¿verdad? Milinewtons. Bueno, entonces segunda fórmula que vemos, la semana pasada vimos una, esta semana vimos otra, ¿verdad? Recuerden ahí. Y los exámenes siempre en los problemas fallan, y eso que les coloco los más sencillos, los más fáciles de que solo tienen que multiplicar o dividir. Y ahí es donde han fallado, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas? ¿No hay? Muy bien. Vamos a ver entonces algunas acciones de un campo magnético sobre un circuito. A ver, ¿qué es un circuito? ¿Quién se recuerda qué es un circuito? Vamos a preguntarle a alguien. Vamos a ver. Diana Salay. A ver, ¿qué es un circuito? ¿No está Diana? Bien, profe, aquí estoy. Solo déjeme pensar un ratito. Piense, analice ahí, recuérdese. Acuérdense que venía en el examen ahí unos dibujitos, ¿verdad? Y había que escribir si era circuito en serie o en paralelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué será un circuito? Le ayudo, profe. Va, denle pues, Solis. Creo que es una interconexión donde transporta la corriente eléctrica, ¿o no? Bien, una Yo me recuerdo conexión eso. para transportar corriente eléctrica, ¿verdad? O cargas eléctricas. Muy bien, Solis, gracias. Bueno, entonces, ¿dónde tiene que haber un generador de corriente, ¿verdad? Ya sea una batería, en el caso de corriente directa, o en el caso de corriente alterna, un transformador, ¿verdad? Bueno, y hay otros elementos en los circuitos como los interruptores, resistencias, bombillas, etcétera. Vimos los símbolos de cada uno. Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo actúa un campo magnético, es decir, generado por un imán sobre esos circuitos. Es decir, qué es lo que pasa, por decirlo así. Haz el favor de leer la primera parte, Alessandro, por favor. Un circuito rectangular consiste en un conductor denominado espira, que puede girar libremente alrededor del eje y se encuentra en el campo magnético generado por los dos imanes. Bien, gracias. Bueno, entonces dice, cuando un circuito es rectangular. Recuerden que la mayoría de circuitos, o por lo general los que nosotros vimos, eran rectangulares, ¿verdad? Consiste en un conductor denominado espira que puede girar libremente alrededor, ¿verdad? Para generar un campo magnético por los imanes, ¿verdad? ¿Qué es una espira? Una espira, pues básicamente es una vuelta, ¿verdad? No sé si alguien ha visto alguna bobina, por ejemplo, o algún, ¿cómo se llaman estos? Tienen espiras, son de cobre. Ahorita no recuerdo bien el nombre. Un solenoide, si no estoy mal.
Los solenoides que están dentro de varios aparatos están formados de espiras. ¿Verdad? Ahora vamos a leer la segunda parte. Rubí, ahora sí, solo es de leer. La corriente que fluye desde A hasta D genera una fuerza magnética perpendicular al plano y que sobresale de él. Bien, gracias. Acá tenemos el dibujito para usarlo de referencia. Acá está el punto A. ¿Verdad? Entonces la corriente fluye hasta llegar al punto D. ¿Sí? Entonces, al fluir, y acá está el imán, ¿verdad? Es un imán, siempre un polo norte y un polo sur, es decir, un positivo y un negativo. El circuito está en medio, que es todo esto. Entonces, al fluir la corriente a través de ese circuito, desde un punto a otro, se genera fuerza magnética, ¿verdad? Continuemos, por favor, Jordi. Por otra parte, la corriente que fluye de D a C no genera fuerza y la corriente que fluye desde C hasta B provoca una fuerza perpendicular al plano e ingresa en él. Por lo tanto, las fuerzas forman una dupla y generan un giro alrededor de ese sentido positivo. De E en sentido positivo. Gracias. Entonces acá, ¿no? Perpendicular, ¿verdad? Luego se va a C, a D y luego introduce, ¿verdad? E, como es minúscula, pues E también se le puede llamar FEM, ¿verdad? Que básicamente sería la batería que genera la corriente, ¿verdad? Pues en algunos casos es perpendicular, en algunos casos no genera fuerza, ¿verdad? ¿De qué va a depender eso? De que siempre polos opuestos se atraen y polos diferentes se repelen, ¿verdad? Así es como actúa un imán o básicamente un campo magnético dentro o sobre un circuito, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora entonces qué es un motor eléctrico. Nos va a ayudar a leer la definición nuestro amigo Rodrigo. Dice, una de las aplicaciones más útiles de la fuerza experimentada por un conductor eléctrico en presencia de un campo magnético perpendicular a él es el motor eléctrico. El funcionamiento del motor eléctrico se basa en la rotación de una serie de espiras conductoras por las cuales circula una corriente, cuando se encuentra en el interior del campo magnético creado por un imán. Un motor necesita de una fuente de poder, que puede ser una batería, la cual produce una corriente que siempre tiene el mismo sentido. Bien, gracias. Entonces básicamente acá tenemos un motor eléctrico, ¿verdad? ¿Dónde vemos esos motores eléctricos? A ver, ¿dónde creen ustedes que están esos motores eléctricos? Existen autos eléctricos, pero Existen autos eléctricos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Hay desde muy grandes, como los que mueven carros eléctricos, podadoras, etcétera. Pero hay motores muy pequeños también, ¿verdad? Como por ejemplo los que vienen en las impresoras. Hay motores que hacen que muevan los rodillos y demás. En los juguetes eléctricos, ¿verdad? O los juguetes de baterías, también hay pequeños motores. ¿Verdad? Muy bien, gracias. Bueno, entonces solo les quería mostrar este pequeño motor
¿verdad? Esos motores son llamados motores de 9 voltios, ¿verdad? Que son los que les decía a ustedes que vienen dentro de aparatos pequeños, ¿verdad? Como licuadoras, impresoras, etcétera, ¿verdad? Entonces, como decía ahí, siempre se necesita de una baterilla, ¿verdad? Que es la que genera la corriente para poder mover. Entonces, las espiras dentro de ese motor empiezan a girar de tal manera que generan una fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, pues este pequeño proyecto funcionó para mover este carrito, ¿verdad? Entonces, tenemos una fuente, un interruptor, ¿verdad? O switch, un motor eléctrico, pequeño motor eléctrico, repito, de 9 voltios, y que genera una fuerza, ¿verdad? Para poder mover un objeto, ¿sí? Entonces, básicamente así funciona un motor eléctrico en base a un imán, es decir, dentro de este pequeño motor, ¿verdad? Aquí está cubierto con cinta, ¿verdad? Pero dentro de ese pequeño motor existen imanes, ¿verdad? Con espiras que hacen que giren rápidamente para generar una fuerza. Bien, vamos a continuar con algo que se llama efecto de Hall o Hall, como ustedes lo quieran pronunciar, dependiendo de nuestro inglés. Va a ser favor de leerlo Solís. Cuando un alambre conductor por el cual fluye corriente se encuentra en un campo magnético, el campo ejerce una fuerza lateral sobre las cargas en movimiento. Solo. Bien. Sí, gracias. Entonces dice que cuando un alambre conductor por el cual fluye corriente, recuerden que si es un alambre conductor, su fin principal es que fluya corriente sobre él, ¿verdad? Encuentra un campo magnético, el campo ejerce una fuerza lateral sobre las cargas del movimiento, ¿verdad? Entonces básicamente este es el cable, ¿verdad? Aquí habría un imán, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a generar fuerza, ¿verdad? Se mostró que en los sólidos las cargas en movimiento son los electrones. Recuerden que habíamos hablado que los electrones son los principales de mover, ¿verdad? Bien, vamos a ver fuentes de campo magnético. Vamos a empezar con la primera parte. Nos va a hacer favor Brenda. Lo primero, aplicación práctica del magnetismo. La construyó un imán empleado en la navegación. Gracias. Bien, a ver, continuamos. La brújula, ¿no? Exacto. Bien. Kevin Cajinabas nos va a ayudar acá. El campo magnético terrestre. Las referencias de la utilización de imanes en la navegación marítima se remontan al siglo XII, cuando se observó que uno de los polos de un imán se orientaban siempre hacia el norte geográfico de la Tierra. Por tal razón, a partir de ahí se comenzó a emplear imanes para la orientación geográfica. Muy bien. Entonces, del siglo XII, como bien lo decía Rodrigo, empezaron a utilizar lo que nosotros comúnmente conocemos como brújula, ¿verdad? Si alguien ha utilizado una brújula alguna vez, siempre va a direccionarnos hacia dónde. A ver, ¿hacia qué dirección nos lleva una brújula? Al norte. El norte, ¿verdad? Como dice acá, los imanes siempre se orientan geográficamente hacia